Nos trasladamos hasta La Moneda porque el senador de RN, Andrés Alamán, presentó una propuesta de reforma constitucional al ministro del Interior, Jorge Burgos. Lo escuchamos. Y tenemos que también encontrar formas de que el conjunto de las instituciones políticas, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, puedan coordinarse mejor y puedan, en definitiva, realizar una acción de gobierno más cohesionada y más responsable. Y eso se logra a través de un régimen político semipresidencial, como existe en distintos países del mundo, y de más está decirlo, está empezando a ser hoy día objeto de atención y de análisis en distintos países de la región. Básicamente lo que hace un régimen semipresidencial es que mantiene la figura del presidente de la República, que en mi propuesta es un presidente de la República fuerte, es un presidente de la República que tiene a cargo importantísimas tareas desde el punto de vista constitucional, es el jefe del Estado, él maneja las relaciones exteriores, él maneja los temas de defensa y algo extraordinariamente importante, él mantiene todas las facultades de nombramiento de organismos de gran importancia, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas. Es decir, es un jefe de Estado en propiedad y yo estoy proponiendo además que pueda tener una reelección inmediata, es decir, que los presidentes puedan tener 8 años de gobierno si logran una reelección. Y al mismo tiempo tenemos un jefe de gobierno en la figura del primer ministro, una suerte, podríamos decir, de ministro del Interior reforzado, jefe de gabinete propiamente tal, que tiene fundamentalmente a su cargo las tareas de conducción política del gobierno y administración interior. Este primer ministro se le nombra a instancias del presidente, lo nombra el Congreso Pleno por la mayoría de sus miembros. Y, por supuesto, y esta es la clave de un régimen semipresidencial, este primer ministro puede ser censurado. Pero para que sea censurado, en mi propuesta tiene que ser censurado primero por la Cámara de Diputados, después por el Senado, y para que no tengamos los problemas de inestabilidad que existen en otros países, por ejemplo, fíjense España, meses sin poder formar gobierno, Bélgica, se establece que cuando se aprueba la censura del primer ministro, el Congreso Pleno se tiene que reunir y en 48 horas no solamente tiene que aprobar la destitución del ministro, sino que tiene que ser capaz de proponer por la misma mayoría un nuevo primer ministro. Y el presidente entonces ahí hace una de dos cosas: acoge la propuesta que le formula el Congreso y en consecuencia tenemos un primer ministro, o disuelve ambas cámaras y en consecuencia tenemos una elección inmediatamente en un plazo muy breve. Senador, usted acaba de describir el régimen semipresidencial, pero finalmente, ¿cuál es la ventaja respecto a lo que tenemos ahora, pensando además en la crisis de confianza que tiene la ciudadanía con las autoridades? Bueno, exactamente eso. ¿Cómo se recupera en parte la crisis de confianza y de credibilidad que tenemos hoy día o que existe en el país con las instituciones? Haciendo que las instituciones funcionen armónicamente, en conjunto, y que tengamos toda la energía del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo orientado a darle un buen gobierno al país. Parte de las dificultades que tenemos es precisamente que la gente ve, digamos las cosas como son, ve al Poder Ejecutivo por un lado y al Poder Legislativo por otro. Hay mucho más un esquema de separación de poderes. Y lo que yo creo que se necesita para recuperar la confianza es que la gente vea que todos los recursos del Estado funcionan en conjunto y funcionan orgánicamente. Esto no genera un gobierno más débil, como alguien podría pensar. Es exactamente lo contrario. Esto lo que genera es un gobierno que en la práctica es mucho más fuerte, tiene mucho más respaldo político y es mucho más responsable en su accionar. Senador, ¿no considera que este proyecto también debiese discutirse dentro del proceso constituyente? Sabemos que los senadores también lo están proponiendo. Bueno, usted sabe, yo soy bastante crítico de los aspectos procesales de todo este tema que hay con los cabildos para allá y para acá, pero no cabe duda que este es un tema de fondo que debe estar en la discusión. Yo tengo pensado, en las próximas semanas, voy a pedirle a los expresidentes Lagos, Frey y Piñera reuniones para tratar este tema. Me voy a reunir también con el ministro Izaguirre y me voy a reunir también con Patricio Zapata del Comité de Observadores, porque efectivamente lo que yo estoy haciendo es poner por delante algo que yo creo que es muy importante, un tema de contenido. A mí no me parece razonable que nos pasemos todo este gobierno discutiendo aspectos procesales
que algunos los considerarán más importantes, menos importantes, sino que vayamos a lo que realmente hace la diferencia. Si nos vamos a pasar 2 años discutiendo procedimientos y otros 4 años legislando sobre procedimientos, el asunto no va a caminar. Chile necesita un ajuste institucional luego. Y mi impresión es que una propuesta de este estilo apunta para que en un plazo razonable podamos sacar esto adelante. ¿No considera que dentro de esta desconfianza que la ciudadanía sean ellos mismos los que planteen este tema y lo voten dentro del proceso constituyente? Bueno, yo estoy seguro o espero que cualquiera, aquí hay que distinguir. Hay un proceso constituyente, de discusión, llamémoslo, de procedimiento. Usted ve que han habido ciertas diferencias, pero eso va a terminar en algún minuto. Ojalá que este tema forme parte de eso. Pero posteriormente va a haber una discusión a fondo en el Senado respecto del contenido. Y lo que yo estoy planteando ahora con un proyecto, entre paréntesis, este es un proyecto que tiene aproximadamente reforma 50, 60 artículos de la Constitución. La verdad que es un proyecto de reforma macizo de la Constitución. Entonces, este tema, por supuesto que va a tener que discutirse, y yo diría que es uno de los aspectos más importantes de la reforma constitucional que el país requiere. Si vamos a seguir con el régimen presidencial que tenemos hasta ahora, yo creo que vamos a perpetuar muchos de los problemas. Senador, entonces usted prefiere que se abandone este proceso constituyente, como lo ha dicho Chile Vamos, y se sustituya por este proyecto. Yo separo las cosas. Unos son los temas de procedimiento, donde seguirá la discusión todo el tiempo que se requiera. En algún minuto esa discusión va a terminar. Pero luego hay que entrar a discutir el fondo. Esta es una proposición que apunta al fondo del cambio político e institucional que el país requiere. Si esto forma parte de la discusión de los cabildos, muy bien. Si no forma parte de la discusión de los cabildos, me parecería raro. Pero en todo caso, sí va a estar presente de todas maneras cuando se empiece a discutir el fondo. Senador, en otros temas, se complica la situación judicial de Pablo Longueira, ya no es solo SQM, el royalty, sino que ahora se indagan boletas de sus cercanos por el caso Corpesco. Mire, ustedes me han preguntado tantas veces, no es así, sobre este y otros casos, y yo siempre contesto exactamente lo mismo. Aquí lo que tiene que hacer es funcionar el Servicio de Impuestos Internos, tiene que la Fiscalía continuar haciendo su trabajo en este y en los otros casos. Lo que opinen los demás o los parlamentarios o las autoridades de gobierno, yo francamente creo que no aporta mucho, porque lo que corresponde es que se continúe adelante con los procesos judiciales. No, respecto a la reforma del caso SQM a Barner de Marco Enrique Jominami se le levantó también se le pidió levantar el... Mire, misma respuesta. Yo creo que aquí hay que preguntarle a los fiscales, hay que preguntarle al director de Impuestos Internos, a las personas que están siendo hoy día objeto de investigaciones, porque desde afuera no creo que sea mucho lo que se pueda aportar. Respecto a la reforma laboral, esta mañana el Tribunal Constitucional dio a conocer que será el próximo jueves que se revise este requerimiento. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, es la tramitación normal. Nosotros esperamos que, por supuesto, el próximo jueves el tribunal, porque insisto, es un trámite procesal, formal, lo acoja propiamente a tramitación, y de ahí para adelante hay 20 días para que se resuelva este requerimiento. Van a haber alegatos, entiendo que van a haber audiencias públicas, por lo tanto es lo que ocurre habitualmente. ¿Sobre esto? Sí, sobre el requerimiento que llegaron. No. El tema, no hablamos del tema del requerimiento, y lo que sí hicimos, y yo se lo agradezco, como yo le expliqué al ministro del Interior, estuvimos revisando en detalle las propuestas que se formulan, vimos bien cuál es la propuesta, cómo funciona, porque la verdad que hay distintas maneras de hacer funcionar un régimen semipresidencial. Entonces tuvimos, y le agradezco mucho que el ministro haya tenido la deferencia de poder analizar al detalle la propuesta. Voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a pedir ahora mismo una audiencia al ministro Izaguirre, y quiero hacer exactamente lo mismo con él. ¿Ustedes se sienten más cómodos trabajando en el día a día con el ministro Jorge Burgos? ¿Tiene esa capacidad de más diálogo de pronto? No, para nada. Yo vine como una deferencia respecto a quién es el ministro del Interior, pero obviamente que este tema lo tengo que conversar también con el ministro Izaguirre, obviamente con el ministro Díaz, con el equipo político. Yo creo que para este efecto, o sea, a mí me gustaría mucho que el gobierno, lo digo con todas sus letras, después del análisis correspondiente, hiciera suya por lo menos esta idea central, de que demos un paso hacia que avancemos hacia un cambio de régimen político
y que en Chile podamos tener un régimen semipresidencial. Por supuesto, un proyecto de esta naturaleza hay que estudiarlo, esto hay que debatirlo en las universidades, lo vamos a debatir en el Congreso, pero a mí me encantaría que el gobierno hiciera suya, no le insisto, no este proyecto, ¿no? Pero por lo menos la idea general, y voy a hablar sin duda con el ministro Izaguirre, espero hacerlo la próxima semana, y tal como le señalo, creo que es muy importante tener la opinión de los expresidentes. Los expresidentes siempre tienen mucho que aportar. Ellos han estado trabajando sobre esta materia. Voy a hablar con Patricio Zapata. En fin, estamos iniciando un proceso, pero tengo la impresión que es un paso adelante en la buena dirección. ¿Va a presentarlo ante la directiva de su partido precisamente? Por supuesto, eso está de cajón. O sea, lo vamos a compartir en el Congreso, lo vamos a compartir con todos los partidos. Pero me voy a ir, no puedo hacerlo todo al mismo tiempo. Mi orden es tratar de que me reciban los expresidentes de la República. Algo está pasando. ¿Dónde y qué? Se lo